hace 15 días hicimos una enseñanza sobre qué es la ley, qué es el Evangelio, y usted ya más o menos tiene una claridad de qué es la ley y qué es el Evangelio, ¿no? En dónde estamos nosotros ubicados, si estamos ubicados en la ley o si estamos ubicados en el Evangelio. Y hoy voy a predicar. Hoy el tema es: las piedras hablan, gritan a favor del único Dios. Las piedras hablan y gritan a favor del único Dios. ¿Ok? Así que le invito a que por favor usted abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 19, verso 40. Evangelio de San Lucas capítulo 19, el verso número 40. Amén. Cuando lo tengan todos me dicen por favor amén. 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 Lucas capítulo 19, verso 40. O verso 35. Vamos a ver un poco del contexto. Verso 35 hasta el verso más bien 40. Lucas 19, del verso 35 al verso 40. Dice la palabra de la siguiente manera. El título está desde el 28. O si quiere leámoslo más bien desde el 28. Más bien, qué pena. Leámoslo desde el 28 para entender todo el contexto. Dice: la entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿De quién? De Jesús. ¿Ok? Dice la palabra de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando estaban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y en el verso 40, que es en el que nos centramos en esta mañana, dice: y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan o callaran, las piedras aclamarían, clamarían o gritarían. El verso 40, voy a repetirlo nuevamente, dice que los fariseos le están diciendo a Jesús: calla a tus discípulos. Él les dice, él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu palabra, Señor, hable a nuestro espíritu, que tu palabra sea, Señor, una palabra viva, una palabra eficaz, que hable, Señor, a nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a entender y a conocer, Señor, la verdad bíblica, la verdad de tu palabra, Señor, que es la única verdad absoluta que nos habla, Señor, que nos da la vida, Padre del cielo. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las piedras hablan. ¿Hoy han visto las piedras hablar ustedes? No hemos visto piedras hablar. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Las piedras hablan, las piedras gritan, las piedras claman. En el siglo XVIII se levantó un movimiento llamado la crítica textual literaria. En el siglo XVIII, creada por varios eruditos, entre esos uno llamado Immanuel Kant, alemán,
Y estos críticos literarios lo que hicieron, como la palabra lo dice, era criticar la Biblia, criticar el contexto literario, criticar y ahondar si esto que fue escrito por el Señor fue realmente escrito por el Señor, inspirado por el Señor, o no fue realmente inspirado por Dios. Entonces, en el siglo XVIII se levanta este movimiento para hacer una crítica, y lo que es peor aún, para hacer una hipercrítica literaria de todo el contenido de la palabra. ¿En qué consistía todo esto? En desmentir. ¿En desmentir qué? La verdad bíblica. En desmentir la historia del pueblo de Israel. En desmentir las profecías bíblicas con relación al Mesías. En desmentir lo que Dios había hablado a los profetas, en desmentir lo que Dios había hablado a Moisés para que Moisés escribiera el libro del Pentateuco, o el Pentateuco como tal, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que nos han hablado de todos los eventos pasados, desde la caída de Adán, pasando por el diluvio universal con Noé, con la promesa para Moisés mismo al pueblo de Israel, para traer la esperanza que había de venir. Así que el pueblo estaba recibiendo la palabra, pero en el siglo XVIII este movimiento se ha levantado, o se levantó con gran influencia, para desmentir la verdad bíblica, para desmentir al Jesús histórico, para desmentir la historicidad de la Biblia, para desmentir las profecías del Mesías que había de venir. O sea, era un ataque literalmente a la palabra de Dios. Y de ahí pues han surgido bastantes eruditos y teólogos que desmienten la verdad bíblica. Y es tan importante que nosotros como cristianos podamos tener una importante apologética de la palabra. Porque si nosotros los cristianos no conocemos la palabra, no podremos hacer nunca una apologética ni a aquellos hombres que desmienten la Biblia, ni a los agnósticos, ni a los ateos, ni a los filósofos, ni a los antropólogos, ni a los sociólogos, ni aún a los psicólogos, y lo que es peor aún, a los mismos cristianos que hoy en día creen cosas doctrinales que no son verdad. Por lo tanto, nosotros debemos tener pues un conocimiento exhaustivo de la palabra para poder ejecutar ¿qué? Una buena apologética con relación a lo que dice la palabra. Los críticos o los eruditos criticaron muchas cosas. Pero por ejemplo en Génesis el capítulo 14, si usted va conmigo, quiero que vaya a Génesis 14, básicamente ellos criticaron toda la Biblia y en especial el Antiguo Testamento. Pero Génesis capítulo 14, pues allí comenta cómo Abraham con 318 hombres está persiguiendo a 5 reyes que atacaron 4 reyes. Y los teólogos y los sociólogos y los eruditos dijeron: no hay ninguna relación con Babilonia ni con Palestina. 1. No hay un camino, una vía que llegue de Babilonia a Palestina. 2. No es imposible ese viaje, es un viaje largo. No es posible. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad desde la palabra? ¿Y quién está diciendo la verdad desde la óptica del pensamiento crítico, de la crítica textual literaria? Entonces, en el verso 14 de Génesis, pues no lo vamos a leer porque no tenemos el tiempo, no nos alcanza, pero si usted puede ver más o menos en el verso número, veamos solamente 2 o 3 versos. El verso número 1, mire lo que dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. ¿Sabe quién es Amrafel, rey de Sinar? Bueno, ya se lo voy a decir más adelante para que tengamos claro. Pero Amrafel, rey de Sinar, y dice que hay otro rey llamado Arioc, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elán, y Tildal, rey de Goín. Dice que estos, verso número 2, hicieron guerra contra Berra, rey de Sodoma, etcétera, etcétera. Y dice que se levantaron contra unos reyes. ¿Quiénes? Los primeros que acabé de mencionar.
En el verso número 14, pase por favor al verso 14, dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa. ¿Cuántos eran? 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, en el norte de Damasco. ¿Y qué pasó en el verso 16? Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres de más gente. Mira todo esta es una historia verídica, que los hombres eruditos y todas las cosas que están diciendo o dijeron con relación a la Biblia no son verdad, es una fantasía, son cuentos, son ictiografías, es mentira para sostener una realidad de un pueblo que no existe, o que sí existió, pero que no existió con toda esa vaga historia que está hablando la Biblia. No existieron por muchas razones, supuestamente los eruditos. Entonces, Génesis está plasmado que Moisés está escribiendo que Abraham persiguió a esos 5 reyes. Eran 5 reyes que atacaron 4 reyes del Golfo Pérsico. Los del Golfo Pérsico eran ellos, esos 5, y se fueron al litoral del Sinaí prácticamente. Entonces era distante. Por lo tanto, ellos dijeron, los eruditos, es mentira, eso no es verdad. Ellos dicen que persiguen, los vencen en la batalla, pero lo que es peor aún, se llevan a Lot, el sobrino de Abraham. Se lleva a sus mujeres, se lleva a sus familias y se lleva todos sus bienes. Se lleva las vacas, los animales, todos los utensilios que ellos tenían. Pero dice que Abraham se reunió con 318 de sus siervos. O sea que Abraham no era ningún pobretón. Abraham tenía dinero. Y Abraham dice que se reunió con sus 318 siervos y fue y los persiguió, y en la noche los atacó a estos 5 reyes y recobró todas las cosas, incluyendo a su sobrino Lot. La pregunta es, ¿qué pasa si esto era verdad o no es verdad? Podemos ir también ahora a Números capítulo 33, por favor. Vaya a Números capítulo 33. Solamente estamos tocando porque no podemos hablar de todo el tema, pero Números, el capítulo 33, libro de Números, capítulo 33, encontramos 42 lugares diferentes. 42 lugares diferentes de Números, del capítulo de Números, el capítulo 33. 42 lugares diferentes, y los eruditos siguen negando la autenticidad de esos lugares. Pero ¿cómo sabemos si es verdad o no es verdad? ¿Cómo sabemos? Entonces, si usted ve el capítulo 33, en el verso 5 dice en Sucot, en el 6 dice Etán, Inrió, Belasefón, Migdol, Mara, el Mar Rojo, el desierto del Sin, Alusdín, desierto de Sinaí, Kibrot Kabat, Haserot, Rimad, Rimón Pérez, Seeleta, monte de Sefer. Salieron por el Marcelot, el Tarat, el Micat, Hasmoná, Ben-Gigad, Abrona, Esión-Geber, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, en el verso 49 dice, 48 y 49, salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Beth-Jesimot hasta Abel-Sitín, en los campos de Moab. Tremendo, tremendo, tremendo. 42 lugares. Estos lugares fueron donde salieron los esclavos israelitas de Egipto para ir ahora ¿a dónde? A la tierra prometida. Y en estos 42 lugares ellos acamparon, tuvieron alguna relación con ese lugar. Y los eruditos dicen que no. Los eruditos dicen que es imposible. Los eruditos dicen que no existieron. Entonces, ¿quién dice la mentira y quién dice la verdad? Si usted vuelve a Lucas 19:40, por favor, vuelva por favor a Lucas 19:40, Evangelio de Lucas 19:40. Entonces la pregunta es, ¿las piedras hablan? Qué interesante, esto es una profecía del mismo Jesús. Esto es una profecía tremenda.
Esto nos debería a nosotros poner los pelos de punta de alguna manera, porque Lucas 19:40 dice, y él respondiendo les dijo, cuando los fariseos le están diciendo, dile a reprende a tus discípulos. Y Jesús, ¿qué les dice? Él respondió y les dijo, os digo que si ellos, los discípulos, mis discípulos, se callaran, las piedras hablarían. Pasan 19 siglos, perdónenme, pasan 19 siglos y Dios permite que se levante la arqueología. La arqueología aparece hasta ahora en el siglo XIX. En el siglo XVIII, finales del XVIII, está apareciendo la crítica textual literaria de estos eruditos, pero en el siglo XIX se levanta la ciencia de la arqueología, la cual empieza a indagar, a verificar, a excavar y a mirar todos los lugares realmente bíblicos, o si era una falsedad de los eruditos, o si era una verdad de los eruditos bíblicos del siglo XVIII, como el señor Emmanuel Kant. Entonces se levanta pues la arqueología en el siglo XIX y empiezan a hacer unas excavaciones importantes, y han encontrado en las excavaciones grandes lugares como los que les acabé de mencionar, y han encontrado que el rey del verso de Génesis capítulo número 14, perdóneme, de Génesis capítulo 14, es el mismo rey, el rey Amrafel, es el mismo rey Hammurabi. El rey Hammurabi es el que nos ha dejado el código de leyes más importante en el mundo, el código de Hammurabi. Es el mismo rey Amrafel. Y encontraron todos los vestigios, las tablas egipcias, las tabletas egipcias. Cuando hablo de tabletas egipcias no me refiero a la hipo suya, sino la tableta es una tableta escrita en piedra, donde encuentran todas las señales y las cosas que sí existieron los reyes, que sí existió la persecución, la guerra que le hicieron a estos 4 reyes, que empezaron a encontrar todas los vestigios importantes. La arqueología empezó a sacar verdades, y muchos arqueólogos no eran cristianos, sino que sencillamente estaban haciendo un trabajo importante para la humanidad, pero se encontraron realmente que la arqueología estaba dando la veracidad de los eventos bíblicos, de los lugares bíblicos. Un lugar muy importante es Babilonia. Babilonia, usted sabe que Babilonia tenía aproximadamente 500 metros cuadrados de grande. Sus muros eran de 63 metros de alto. Sus torres tenían algunas 91 metros de alto. Tenía los mejores jardines colgantes del mundo, porque era una maravilla universal. Los muros colgantes de Babilonia. Era una ciudad completamente fabulosa, una ciudad completamente llena de mucho conocimiento. Inventaron su propio alfabeto. Lo que es mejor aún, ellos tenían su provisión propia, sus almacenes estaban llenos de sus propios alimentos, y no tenían que recurrir a otros países o a otras ciudades o a otros reyes para traer los alimentos a su ciudad. Era una ciudad fortificada, una ciudad con mucho conocimiento, una ciudad con muchas cosas importantes. Sin embargo, la profecía bíblica dice que esta ciudad fue completamente destruida y que no se iba a levantar muro sobre ella. ¿Y cómo sabemos que eso era verdad? Entonces vamos a la palabra de Isaías capítulo 13, por favor. Isaías capítulo 13, porque todos estos son eventos importantes para que entendamos que las piedras hablan, que las piedras gritan, que las piedras hablan y gritan no solamente del contexto histórico de Israel, sino que también hablan de lo que es y lo que representa Jesús. Isaías, por favor, vaya conmigo, también lo tocamos rápidamente. Isaías capítulo número 13, versos 19, por favor. Isaías capítulo 13, versos número 19 hasta el 22. Mire lo que dice la palabra. Isaías dice, verso número 13 al 19: se han envanecido los príncipes de Zoán. Isaías 13, perdóname, estoy en el 19. Sí. Isaías capítulo 13, verso 19. Y Babilonia
hermosa de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos. Será como una Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más serán habitadas. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastoreará, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán así las fieras del campo, del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Dios había profetizado que esa maravilla de ciudad se iba a acabar y que nunca más sus muros se iban a volver a levantar. Pues entonces la arqueología y los arqueólogos encontraron todos los vestigios de la antigua Babilonia, encontraron el alfabeto babilónico y encontraron todas estas cosas, y le dijeron entonces a los críticos de la textual literaria del siglo XVIII, aquí las piedras están diciendo que esto es verdad, que la palabra de Dios es verdad, que su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Así que quedaron completamente refutados los del siglo XVIII, los eruditos, porque era gente erudita, muy estudiada, muy preparada. Y hoy en día, iglesias cristianas hablan y siguen diciendo que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que es un cuento traído para montar una religión. Cristianos evangélicos, estoy hablando de la iglesia evangélica, y eso se predica hoy y eso se enseña hoy para tener simplemente buenas costumbres, para ser una iglesia bonita con una linda moral, pero no quieren conocer al Salvador. También existió una gran ciudad o varias ciudades como Pitón y Ramesés, no Ramsés, Ramesés, dos ciudades que fueron hechas por los egipcios, por los esclavos judíos, y los esclavos judíos crearon estas dos ciudades para que ellos pudieran, los egipcios, almacenar todo su alimento, todo el grano, toda la cebada, todo el trigo, para que pudieran tener allí el abastecimiento de todo el imperio egipcio. Y encontraron que estas ciudades están allí, obviamente, bajo ruinas, porque los arqueólogos han encontrado toda la veracidad de la palabra. Así que las piedras hablan. El diluvio universal de Noé, no fue un diluvio local, fue un diluvio universal de 40 días lloviendo sobre la tierra continuamente, y se han encontrado vestigios en el mundo. Los arqueólogos lo han encontrado de que es o que fue una realidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo no creer en ese Dios poderoso? ¿Cómo no creer en ese Dios que se ha revelado? ¿Cómo no creer en ese Dios que se ha mostrado? ¿Cómo no creer en ese Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero el mundo, los eruditos solamente están hablando de las cosas de este mundo, pero no están entendiendo o conociendo al Mesías, al Salvador, al eterno Dios, pero Él se ha mostrado. Por eso Jesús les dice a los fariseos, si los discípulos se callan, las piedras hablarían. Y las piedras hablaron. Siglo XIX se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía de Jesús, porque Jesús es el profeta. Jesús es realmente el verdadero profeta. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo. Jesús es todo. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Entonces, nosotros los cristianos, la única religión que no es religión, nosotros los cristianos tenemos evidencia verdadera, histórica, cultural, bíblica. Es la única religión, entre comillas, que tiene un Dios vivo. Las demás religiones hablan de su Dios, pero no hablan del Dios vivo. Las demás religiones no pueden hablar que su Dios creó.
Mientras que nosotros podemos decir que Dios creó. Dice la Biblia en el Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay otro Dios que haya podido decir o hacer esto que estamos hablando en esta mañana. Y no puede ningún hindú hablar de que su Dios creó. No puede de que sus dioses, porque tienen multitudes, hayan creado. No puede el musulmán decir que su Dios creó. No puede decirlo. No hay una evidencia. La arqueología ni siquiera lo está apoderando, lo está dando, lo está sustentando. Mientras que nosotros los cristianos tenemos el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que sostiene todas las cosas. El único y verdadero Dios. ¿Cómo no creer en ese Dios? Juan capítulo 1, primera carta de Juan, o sea, uno de los últimos libros antes de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, mire lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Amén. Nosotros tenemos la plena certeza de que tenemos un Dios que hemos visto, que hemos palpado, que hemos tocado, que hemos podido tener relación con Él, que podemos verlo. ¿Usted lo puede ver? Claro que lo puede ver. ¿Y cómo lo ve? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve? Por la palabra. Porque la palabra es viva, porque la palabra es eficaz, porque esto no es una historia, esto no es un mito, esto no es una mentira, esto no es una fantasía, esto no es una falacia. Esto es la verdad absoluta. Y si usted no cree en la verdad absoluta, pues entonces no está entendiendo quién es el verdadero Dios. Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 4 dice, lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? Jesús. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ¿qué? Ojos. Eso está diciendo ¿quién? Juan. Juan está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Luego está diciendo lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, concerniente al verbo de vida. Verso número 2, porque la vida, ¿cuál vida? La vida Zoe, la vida espiritual, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ojo con esto, porque la vida ¿qué? Fue manifestada y la hemos ¿qué? Visto. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si la vida no nos visita, estaríamos ¿qué? Muertos. Pero la vida nos visitó y la vida vino. Y por eso está diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y además dice, testificamos. ¿Se acuerda que hace 15, 20 días hablamos del testificar? Que nosotros somos mártires, martureo. La palabra testigo significa mártir, martureo. Y por eso testificamos. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. De que Jesús es Dios, de que Él es la verdad absoluta. No testificamos de un lugar ni de una iglesia, testificamos del Salvador que creó la iglesia. Es diferente. Luego está diciendo, y testificamos y os anunciamos la vida. ¿Qué anunciamos nosotros? La vida eterna. No anunciamos dinero, relaciones interpersonales, comas el mundo a mordiscos. A eso no le apuntamos ni lo anunciamos. No anunciamos de antropología, de humanismo. Anunciamos del Salvador. Anunciamos de la vida eterna, la cual estaba ¿en dónde? En el Padre, y se nos manifestó. La vida eterna estaba ¿quién? En el Padre, y se nos manifestó. Bajó, se presentó, se mostró. Y si el hombre no quiere hablar, las piedras seguirán hablando. Y si el hombre no testifica, las piedras seguirán gritando. Y si el hombre no testifica, las piedras seguirán diciendo, Dios es Jesús, el creador, el que sostiene todas las cosas, el que nos ha perdonado,
el que ha lavado nos ha lavado con su sangre. En el verso número 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con quién es la comunión? Con el Padre y con su Hijo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo y su palabra. Verso número 4. Estas cosas os escribimos, dice claramente, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Completo, cumplido. Algunas versiones dice completo, otras versiones dice cumplido. Pero es eso, el gozo. Si usted y yo no conocemos a Jesús, su gozo no existe. No hay gozo. Es incompleto. Por eso Colosenses, el capítulo 2, el verso 10 dice que en Él estamos completos, que Él es la plenitud, que Él es el pleroma. Nada más te va a llenar. Tú puedes tener todas las cosas de este mundo. Puedes tener los títulos de este mundo, el conocimiento de este mundo, el dinero de este mundo, la mejor cama abollonada, el mejor automóvil, los mejores títulos, la mejor universidad. Saliste de la mejor universidad, tienes lo mejor de lo mejor, viajas a muchas partes del mundo y todo eso no lo va a llenar, y todo eso no lo va a satisfacer, y todo eso no le va a dar el grado de gozo que está hablando la palabra en primera carta de Juan. Es solamente el conocerlo a Él. Cuando usted lo conoce íntimamente, entonces tenemos el verdadero gozo. El gozo. Él es el que sostiene todas las cosas verdaderamente. Él es el único Dios soberano. Por eso Juan, vaya ahora conmigo, Evangelio de Juan capítulo 1, del 1 al 14. Juan capítulo 1, por favor. Juan 1, 18, solamente el 1, 18, el verso 18. Juan capítulo 1, el verso 18. Lo voy a leer en esta versión, porque esta versión lo explica mejor. Si usted mira la Reina Valera, por favor, dése cuenta de algo importante. Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A Dios, el Padre, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado ¿a qué? A conocer. Y miren esta versión como dice. Dice el Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Acá ya hace una diferencia grande. En el anterior dice, el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Pero acá dice, aquí aclara mucho mejor que es Dios. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios. Para que los testigos de Jehová lean esto y entiendan que Jesús es Dios, porque ellos dicen que Jesús no es Dios. Acá está diciendo, pero el mismo Hijo es el único, es el mismo Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Quién nos ha revelado a Dios? El Hijo. Jesús. El mismo Dios nos lo ha revelado. Y los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Los agnósticos dicen, no hay Dios. Los ateos dicen, no hay Dios. Vaya conmigo a Isaías, por favor, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. No, perdóneme, Salmo capítulo 53. Salmo capítulo 53, por favor. Salmo capítulo 53. Amén. Salmo capítulo 53. Verso 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay ¿qué? Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? Los necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominación o abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Se devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no lo invocan. Y a Dios no lo invocan. ¿Qué es invocar? Llamar. Invocar es adorarlo. Invocar es necesitarlo. Invocar es decirle, aquí estamos, pero necesitamos que vengas. Invocar. ¿Invocar qué? Su nombre. Su nombre. Entonces Dios nos dio a conocer, el Hijo nos dio a conocer ¿a quién? Al Padre. Pero el necio dice en su corazón, no hay Dios. Los eruditos dicen, no hay Dios. Los grandes teólogos dicen, no hay Dios. Hay teólogos cristianos y hay teólogos no cristianos. El 70% son teólogos no cristianos que no creen en Dios y son gente supremamente estudiosa de las mejores universidades, no de cualquier universidad. Salieron de las mejores universidades y ellos dicen, no hay Dios. No existe Dios. Y dice la palabra, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Salmo capítulo 19, por favor. Salmo 19, ahí mismo, pero devuélvete. Salmo 19 del 1 al 6, mire lo que dice. Salmo capítulo 19 del 1 al 6. ¿Qué dice? Los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Usted se ha detenido a mirar el cielo? Increíble cómo es el cielo. Increíble cómo se mueve el cielo. Increíble cómo las nubes están. Miren lo que dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dígame qué escritura en el mundo dice que el Dios tal ha hecho esto. No hay escritura en el mundo que diga que ha hecho esto con sus propias manos, solamente la palabra. Pero los eruditos dicen que no hay Dios. Pero los eruditos quieren desmentir la verdad bíblica. Y usted y yo tenemos que estar preparados con una excelente apologética para decirle al mundo que Jesús es Dios. Y que no hay otro Salvador. Él está diciendo aquí en el verso 2, un día emite palabra a otro día. Tremendo. Un día le dice a otro, ya terminé, te toca a ti empezar. ¡Wow! ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que ayer sábado a las 12 de la noche, sábado le dijo a Domingo, Domingo me voy a descansar. Domingo, levántate. Y se levantó el domingo. Porque uno le emite la voz al otro por orden de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende el propósito de los animales? A los animales Dios le dijo a los peces en Génesis, multiplicados. Y la pececita no dijo, ay, tengo jaqueca. No, ella cumple. ¿Cumple qué? El propósito, multiplicarse. Cuando una coneja le dice al conejo, no puedo hoy, tengo jaqueca. No puede, porque cumplen ¿qué? El propósito. La pregunta es en esta mañana, ¿usted está cumpliendo el propósito como hijo de Dios? Y no me refiero a tener hijos, sino hijos ¿qué? Espirituales. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Por eso dice la palabra, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Mire, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¡Wow! En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos. Es su salida y su curso hasta el término de ellos, y en nada hay que se esconda de su calor. ¡Qué impresionante! Romanos, por favor, capítulo 1, vaya conmigo a Romanos 1:20. Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos, capítulo 1, verso número 20. Porque las cosas invisibles de Él, wow, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué dice? Su eterno poder. Romanos capítulo ¿qué? 1:20. Gracias.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Alguien tiene excusa? Los eruditos sí. Los eruditos dicen que sí tienen excusa, porque dice que esto no fue creado por Dios. Los evolucionistas y los materialistas también hablan de este mismo tema. Materialista significa que usted puede usar todo lo que quiera, que el hombre no tiene ni alma ni espíritu, solamente cuerpo para sostenerlo, para comer, para comprar, para adquirir, y pare de contar. Los materialistas. Los evolucionistas como Darwin dicen que esto fue una bola de fuego que se explotó y quedó esto tan bello que vemos cada día. Los eruditos dicen eso. Entonces la sabiduría de los hombres es ¿qué? Basura, vana. Porque la Biblia dice otra cosa completamente diferente, y la arqueología bíblica está dando veracidad a la palabra. Por eso Jesús dijo, si los hombres callan, si los discípulos callan, las piedras hablarían. Y hoy están hablando más las piedras que nosotros. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Y qué triste que nosotros no estamos hablando, sino los que están hablando son las piedras. Las piedras gritan, los arqueólogos publican cosas nuevas. Encontramos los textos del Qumran y nosotros no hacemos nada. Nosotros estamos durmiendo, nosotros no estamos orando, nosotros no estamos clamando, nosotros no estamos evangelizando, nosotros no estamos predicando, nosotros no estamos hablando de Él. Nosotros estamos en otro tema. Pero la Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Nosotros estamos haciendo otras cosas. Y el Señor está diciendo, ven, habla, habla, habla. Sea testigo, sea mártir, sea mártir, sea mártir. Juan capítulo 1, verso 14, por favor. Juan capítulo 1, verso 14. Devuélvete, Juan, otra vez, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos ¿qué? Su gloria. ¿Vimos qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Existe un argumento cosmetológico. Y ese argumento cosmetológico, de allí viene la palabra cosmos, 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 cosmos. ¿Sabe? El cosmos tiene un orden preciso. El cosmos tiene un orden preciso. Un orden espectacular. La cosmetología es para que todo esté precioso, bonito, lindo, ordenado. Los cosmetólogos, las mujeres se ponen su maquillaje lindo para que estén perfectas, para que las imperfecciones sean quitadas. De allí viene la palabra cosmetología, cosmos. Entonces, el argumento cosmetológico, lo que esto me está diciendo es que Dios creó el cosmos. Y en ese cosmos puso todas las cosas que perfectas. En el universo todo es perfecto. Imagínese usted que la masa de la Tierra y el tamaño de la Tierra es perfecto. La masa de la Tierra y el tamaño de la Tierra es perfecto. Si la Tierra, el planeta Tierra, tuviera 10% más de masa y de volumen, o 10% menos, no podríamos existir en este planeta. No podríamos existir. O sea que la masa de la Tierra, el volumen de la Tierra es exacto, es perfecto, es cosmetológico, dentro del cosmos que Dios creó, no de una explosión. Dios lo creó y es completamente perfecto. La masa, la masa. El sol está ajustado a la perfección. No está ni más lejos ni más cerca de la tierra, porque el sol, si estuviera más cerca de la tierra, entonces nos quemaríamos y entonces moriríamos. No existiría ningún animal sobre la tierra, no habría vegetación en la tierra, y tampoco estaríamos el sol no está distante de la tierra, tiene que tener la misma proporción cósmica, cosmetológica, perfecta. ¿Quién lo creó? Dios.
Pero los eruditos dicen que no. Entonces la pregunta de todas esas cosas que estamos hablando esta mañana es que ¿será ese Dios que usted y yo tenemos no es cualquier Dios? Usted y yo deberíamos estar muy orgullosos de ese Dios. Usted y yo deberíamos adorar de viva voz, con pasión a ese Dios. Con verdadera pasión, con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia, con amor, con orgullo. Mostrarlo siempre. Pero no lo mostramos muchas veces. Usted es cristiano más o menos, de vez en cuando. Porque entonces no ha entendido. Cuando adora a Dios con las manos en el bolsillo, entonces no ha entendido todo lo que Dios ha creado. Pero si va a adorar a Dios con plenitud, con sus manos arriba, con su corazón, con su viva voz, entenderíamos realmente. Estaríamos también siendo veraces con lo que dice la palabra, con lo que el Espíritu Santo ha hablado a nosotros. Así que el sol está en la perfecta distancia. No hay ningún otro planeta que tenga una inclinación de 23 grados. ¿Qué otro planeta en el mundo, en el universo, tiene una inclinación perpendicular en su eje de 23 grados? No existe. No existe. Mercurio no lo tiene. Plutón no lo tiene. Neptuno no lo tiene. Venus no lo tiene. Que está más cerca al Sol. Solamente la Tierra tiene un eje perpendicular de 23 grados para que el Sol, cuando gira, le dé calor a todas las partes de la Tierra. Igual por igual. Porque de lo contrario, los polos se llenarían ¿de qué? Hielo. Abajo y arriba. Y alrededor la Tierra estaría como un fuego candente. Colombia no existiría. El Ecuador tampoco. La línea ecuatorial sería el infierno. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende el Dios poderoso que tenemos? ¿Usted entiende cómo es tan impresionante nuestro Salvador? Amén. Pero los eruditos dicen que no. Pero la Biblia dice que las piedras hablarán. Que el universo, la Biblia dice que el universo habla por sí mismo. Por eso nosotros estamos hoy adorando a Dios, al único Dios. La luna. Ay, la luna cumple un propósito. No, es que todo, debajo de la luna, mi amor, mire esa luna. Pero ¿qué propósito cumple la luna? La luna limpia los océanos. La luna limpia los mares. La luna limpia los ríos. Sobre todo los océanos. Y sobre todo los mares. Porque la luna lo que hace es crear grandes mareas. Gigantes mareas. Para que se vaya limpiando y oxigenando los mares, porque de lo contrario los mares o los océanos serían unos charcos gigantes de basura, de olor pútrido. Y por eso el mar está en constante movimiento, porque la luna hace y ejerce tal circunstancia. ¿Y eso quién lo hace? Dios. No, entonces los eruditos dicen que no, que eso es un tema pues bonito, es un tema creado de la evolución, pero no es un tema de la evolución. Es un tema de Dios, del único y verdadero Dios, del único y verdadero Dios. Del único y verdadero Dios. La atmósfera en la que usted y yo vivimos es un tapete, haga de cuenta esa espuma que vemos ahí. Esa atmósfera es un tapete de aire, es un tapete de nubes perfectamente cosmetológicamente armado. El 78% es de nitrógeno, el 21% de oxígeno y el 1% de elementos microorgánicos pequeños que se mezclan para producir oxígeno a los seres humanos. ¿Usted entiende eso? El Dios que usted y yo tenemos es un Dios gigante, poderoso. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no testificar de Él? ¿Cómo no decir que Él es grande? ¿Cómo no decir? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no dar nuestra vida a Él? ¿Cómo no decirle a Él lo grande que Él es? Lo hermoso que Él es. A unos 60 kilómetros de altura aparece la capa de ozono, que es una capa de 5 milímetros de delgada. Y la capa de ozono cuida de nosotros los rayos largos y los rayos cortos, los rayos ultravioleta.
60 kilómetros arriba hay una capa. Todavía existe. Hay un hueco, pero ahí está. Dios ha cuidado de nosotros. Los rayos largos son importantes, aunque son malos, pero son importantes. Los rayos largos llegan a los mares, a los ríos y a los lagos y matan las algas verdes. Las destruyen, las acaban, las cortan. Porque si no, las algas crecerían y nunca tendríamos mares, y no tendríamos océanos, y no tendríamos buenos ríos, porque estaríamos llenos de ¿qué? Algas. Los rayos largos del sol, entonces la capa de ozono filtra que esos rayos lleguen hasta lo profundo del mar, hasta lo profundo de los mares, hasta lo profundo de los océanos, de los ríos, para que las algas sean cortadas. Y finalmente están entonces los rayos cortos, y los rayos cortos son los que son buenos para la vida humana. ¿Usted entiende el Dios que tenemos tan grande y poderoso? Y así podemos hablar de la célula, del glóbulo rojo, del único glóbulo rojo. Así podemos hablar del ojo, porque hablar del ojo no es cualquier cosa. ¿Usted cómo es posible que nosotros podamos tener el ojo todo el tiempo húmedo? Todo el tiempo húmedo. ¿O usted cuando le aparece un ojo completamente seco y le toca echar agua permanentemente? Nunca. Usted tiene los ojos húmedos. Dios creó los dos ojos en una simetría perfecta. Porque imagínese un ojo aquí y otro por acá. No tiene sentido. Dios creó perfección, cosmetología, cosmetología. El único Dios verdadero que ha creado nuestros dos ojos. No hay cámara en el mundo. No existe cámara en el mundo. No existe. En la actualidad, una cámara tan poderosa como el ojo humano. No existe ni existirá. 100.000 veces el ojo se dilata para poder ver distancia, para mirar la distancia y para poder acercarse. 100.000 veces en menos de una milésima de segundo. 100.000 veces el ojo humano es lo más poderoso, es la máquina más poderosísima. ¿Y quién la creó? Dios. Pero los eruditos dicen que no. Entonces, si los hombres callan, las piedras hablarán. Finalmente, Juan capítulo 1, por favor, del 1 al 5, entonces cierro diciendo en esta mañana lo que dice la palabra. En Juan capítulo 1, el verso 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Este mundo estaba lleno de tinieblas, y la luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Usted entiende ese Dios poderoso que tenemos? ¿Usted entiende ese Dios absoluto que tenemos? ¿Usted entiende ese Dios grande que tenemos? Entonces, siglo XVIII, los eruditos han hablado para destruir la palabra, para acabar la palabra, para aminorar la palabra. Y muchas iglesias cristianas lo han creído. Muchas iglesias cristianas hoy se reúnen en un club lindo. Hablan lindo, hablan de la moral. No tomes, no fumes, no mates, no robes. Pero no están conociendo al Creador. No están dando testimonio de lo que Él es, de quién es Él como tal. Por eso Jesús dice, si los discípulos se callan, si el mundo se calla, si la iglesia se calla, las piedras hablarán. Y las piedras están hablando hoy más que nosotros los cristianos. Y hoy deberíamos ser confrontados. Hoy deberíamos ser confrontados. Hoy deberíamos ser confrontados. Que las piedras no puedan hablar más, sino que nosotros somos los que debemos hablar más. Hoy nosotros somos los que debemos dar testimonio de ese Dios grande. Hoy debemos dar testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer. Hoy debemos dar testimonio de todas las cosas que aparecen en la arqueología. Hoy debemos dar testimonio de las cosas que aparecen en la historia.
Hoy debemos dar testimonio de los libros, de las cantidades de libros. La Biblia dice en Juan que si se hablara todo lo que Jesús hizo, los libros no cabrían en el mundo entero para hablar de Jesús. No cabrían, pero las cosas que se escribieron en este libro son las necesarias para conocerlo a Él, para hacer su voluntad y para vivir una vida abundante en Él. Y la invitación y la pregunta cardinal, como siempre, es: ¿usted está siendo como una piedra o usted está siendo como un mártir? Que habla de Jesús, que cree y que sabe y que conoce todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que usted tiene, lo que representa la creación, el cosmos, lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Cómo no salir ahora de este lugar y predicar de Él? ¿Cómo no mostrarlo al mundo? ¿Cómo no decir que Él vive? ¿Cómo no decirle al mundo que Jesús es Dios? ¿Cómo no decirle al mundo que abandone sus prácticas mundanas? ¿Cómo no decirle al mundo que deje su pecado? ¿Cómo no decirle al mundo que se arrepienta? Si tenemos al único y verdadero Dios. No hay otro Dios. No hay otra literatura que hable de otro Dios como el Dios que usted y yo tenemos. Es el reto que tenemos nosotros como cristianos, de predicarle al mundo la verdad. De salir de nuestra comodidad, de nuestra silla, del lugar donde estamos, de la casa, del apartamento, de la universidad, y predicar a Jesús. Incomódese y predique a Jesús. Incomódese y hable del único y verdadero Dios que sostiene todas las cosas. Si usted no habla de Jesús, usted no ha creído. Si usted no habla de Jesús, usted tiene una religión y no una relación. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bendita y poderosa palabra. Tú nos has hablado, Señor, en esta mañana. Tú nos has hablado por tu palabra, Señor. Tú sostienes todas las cosas. Tú eres el único Dios verdadero. No hay otro Dios grande y suficiente. No hay otro Dios poderoso. No hay otro Dios grande y majestuoso. Hoy hemos sido retados, Dios del cielo, a conocerte y a darte a conocer. Las piedras hoy están hablando más. Y los que debemos hablar hoy más somos nosotros. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser columna y baluarte de tu palabra, de la verdad bíblica. Debemos tener la apologética para el erudito y para el no erudito, para el religioso y legalista, para el extremista y dogmático, para el místico, para el que no quiere saber nada de ti. Porque nosotros tenemos la verdad que habita en medio, que habita dentro de nosotros, tu Espíritu Santo y tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es la verdad, tu palabra es absoluta, tu palabra, Señor del cielo. Y eres tú el único Dios verdadero. Gracias, Padre. Gracias. En esta mañana te pedimos perdón si te hemos fallado de muchas maneras, de muchas formas, en las cuales no hemos hablado de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos, a testificar de ti, de tu poder, de tu palabra, de tu presencia. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.